año tiene 365 días. 30 años son... ¡Uy! 10.950 días. Pero como un día tiene 24 horas... ¿Verdad que un día tiene 24 horas? Sí, hermanito, claro que sí. Y has multiplicado bien. O sea, que 30 años son 262.800 horas. ¿En qué consiste ese problema que te han puesto? Tengo que calcular cuántos minutos ha vivido una persona al cumplir 30 años. Pues ahora multiplicas el número de horas por los 60 minutos que tiene cada hora. Ya lo sé. Me da 15.768.000. ¿Tantos minutos? ¿Cuántas cosas debe recordar? ¡Qué lío! Pues ahora que lo dices, no sé cuántos minutos de su vida puede recordar una persona de 30 años, o de 40, o de 20. O el abuelo, o mamá. Chico, creo que recuerda muy pocos minutos. Creo que en nuestra vida recordamos muy pocas cosas si lo comparamos con los millones de minutos confusos y sin huella ni significado. Este es el problema que tiene el creativo publicitario. Los anuncios son mensajes que los anunciantes pagan porque desean que el público los recuerde. Sin embargo, ya a principios del siglo XX, el psicólogo William James decía: la función esencial de la memoria es el olvido. Por esto recordamos tan pocas cosas. Me parece una solemne tontería, porque si la memoria es para recordar, ¿por qué se empeña en hacer que nos olvidemos de casi todo? La respuesta nos la dan los neurobiólogos. Dice uno de los más famosos, Antonio Damasio, que sí, que es cierto, que la memoria tiende a recordar muy pocas cosas, porque si el cerebro almacenara cada percepción con sus detalles, habría una explosiva sobrecarga de circuitos. No podríamos manejar tanta información. ¿Y qué tienen que ver los neurobiólogos con la memoria? Pues todo. Porque los recuerdos existen físicamente en nuestro cerebro. Vamos a ver cómo se guardan. Dentro de la cabeza tenemos unos 100.000 millones de neuronas. Las neuronas tienen unos cables llamados axones para que pase la corriente eléctrica cerebral de unas a otras y así podamos pensar. El punto de contacto entre neuronas son los espacios sinápticos. Pero tal como descubrió Santiago Ramón y Cajal, y obtuvo el premio Nobel por ello, esos contactos están desconectados, como si fueran enchufes sin enchufar. La corriente que viene por el axón hace que se abra en su extremo un saquito con sustancias llamadas neurotransmisores y se forma por momentos un contacto entre las dos neuronas para que pase la electricidad de una a otra. Una vez utilizados para pensar, los neurotransmisores son reabsorbidos por el cuerpo y de este modo los contactos desaparecen y las neuronas quedan otra vez separadas. Bien. O sea que lo que hemos percibido o pensado no deja huella. No se recuerda porque se ha desconectado el circuito entre las neuronas que han intervenido en el proceso. Sí, pero no siempre. Cuando el pensamiento es lo bastante intenso, se acumula tal cantidad de sustancias neurotransmisoras que el cuerpo no puede reabsorber la conexión. Y las neuronas que han participado en el pensamiento quedan soldadas entre ellas formando un recuerdo. ¿Quieres decir que un recuerdo es en realidad un pensamiento que se ha quedado, digamos, fotografiado, formando un programa en el cerebro, igual que los programas que contienen un documento en el disco duro del ordenador? Pues viene a ser esto que dices. Por lo tanto, para que sea recordado el mensaje de un anuncio, el creativo lo que hace realmente es provocar un pensamiento tan intenso que el cuerpo no pueda reabsorber los neurotransmisores. Es decir, el anuncio tiene que hacer pensar. Exacto, no es más que esto. En eso consiste la creatividad. Es lo mismo que también dice el neurobiólogo Antonio Damasio. Tendemos a recordar solamente aquello que consideramos nuevo e interesante. El resto es abandonado y olvidado. Pero no siempre tenemos algo nuevo e interesante que contar. Generalmente las cosas son normales, claras, corrientes. Esto no es problema. Desde que existen, los humanos han resuelto esto inventando lo que los griegos llamaron figuras de la retórica, que no es otra cosa que expresarse utilizando trucos para interesar, hacer pensar o hacer memorable lo que uno dice o enseña. Ah, ¿y cómo se ha descubierto que las figuras de la retórica son trucos para hacer pensar con más intensidad?
Pues ahora te lo va a demostrar un maestro de la pedagogía de hace unos 25 siglos, mediante lo que llamamos introspección. ¿Introspección? Sí, algo que todos sabemos hacer. Pensar en cómo piensas. Aristóteles nos va a demostrar a través de la metáfora que las figuras de la retórica son trucos para hacer pensar y recordar, es decir, para hacer aprender. Y lo mismo que para la metáfora, él lo demostró con todas las demás figuras de la retórica. Fíjate, porque esta es también la mejor forma para descubrir la creatividad de los anuncios. Para hacerlo fácil, imagínate una metáfora tan conocida como las perlas de tu boca. Haciendo introspección, nos damos cuenta de que de entrada pensamos que cada palabra tenía su sentido habitual, pasando por una suposición, dice Aristóteles, que no se ve confirmada. ¿Perlas en la boca? Pensamos. En la boca no hay perlas. Esto nos crea una incertidumbre. Y entonces uno se dice, o sea, uno se pone a pensar, estoy equivocado, en realidad la palabra perlas no quiere decir perlas. Y tratamos de descubrir cuál es su significado. Hacemos lo que se llaman inferencias, razonando para hallar soluciones. Hasta que de pronto, ¡plas!, hacemos el descubrimiento. Incertidumbre, inferencias y descubrimiento son la fórmula de la creatividad para hacer pensar más intensamente y que las neuronas que intervinieron en el pensamiento queden soldadas entre ellas formando un recuerdo. Los psicólogos te lo explican. Incertidumbre. Sí, dicen, para que haya información debe haber incertidumbre. O sea, la incertidumbre dispara tu pensamiento e inicias el procesamiento del mensaje. ¿Inferencias? Sí, aquello que no se ha dicho realmente. Las proposiciones que han sido dejadas de lado son las inferencias. ¿Y descubrimiento? Lo que descubrimos como resultado de esta tarea de pensar es realmente el mensaje que hemos aprendido. Mira, el poeta y artista Joan Brossa lo expresó así. Esto es muy revolucionario. ¿Qué va? Esto es sabido, ya ves, desde los tiempos de Aristóteles. Siglos más tarde, otros pedagogos siguieron basándose en los mismos principios de incertidumbre, inferencias y descubrimiento. Tomás de Aquino. Enseñar es producir el mensaje en la mente del receptor. Aprovechar el sistema de pensar y razonar naturales en el ser humano. Rousseau. Hacer que aprenda por sí mismo, pensando. O más recientemente, Piaget, que habla de que es el destinatario del mensaje quien ha de descubrirlo, reinventarlo, mediante un proceso activo de procesamiento. Teorías. ¿Teorías? Un momento. Mira a este niño cómo aprende. ¿Has visto? Él pensó que controlaba la salida de agua, pero algo le falló. ¡Oh! Incertidumbre. Le obligó a hacer inferencias en forma de varias tentativas para descubrir qué estaba pasando. Y lo descubrió. Aprendió pensando. Aprendió razonando. Aplicó la lógica, que es la manera de pensar, podríamos llamarle algo así como el sistema operativo, instalado en la mente humana. Tenía una premisa ya experimentada. Al levantar la palanca sale agua del grifo. Pero después ve que el agua no sale. No llega a la conclusión esperada. Así que tuvo que ir en busca de la premisa perdida. Algo que faltaba. Lo descubrió y completó así el razonamiento. Aprendió. Sin duda aprendió. Visiblemente aprendió, puesto que al final incluso comprueba su aprendizaje. ¿Y eso qué interés práctico tiene? ¿Cómo se puede utilizar en publicidad? Pues ahora te voy a mostrar un vídeo para que compruebes en vivo y en directo cómo funciona tu mente y cómo se hacen piezas de comunicación que tienen en cuenta ese funcionamiento. Observa.